A ver, por un lado, la tecnología como la inteligencia artificial se ha convertido en habilitador de la continuidad de los negocios y ha servido como modelo de diferenciación y competitividad de las organizaciones. Por otro lado, destaca que el ingenio humano es clave para la recuperación de la economía. Ambos dos generan un binomio donde vemos la virtud, es decir, las empresas de tecnología y han invertido en capital humano están pudiendo navegar mejor estos meses de incertidumbre. Por otro lado, el estudio también nos indica que las empresas que tienen una implementación más madura en inteligencia artificial y que además están invirtiendo más en capacidad de sus empleados, están teniendo un mejor impacto tanto en la satisfacción de sus clientes como en el desarrollo de nuevos productos y servicios. Y una de las claves básicas del futuro pasa por invertir y potenciar las capacidades digitales que diferencien y potencien la competitividad de cada una de las empresas o organizaciones en el país. Bien, la adopción de inteligencia artificial se está entendiendo en las organizaciones y en la actualidad tenemos un 25% de las personas afirman ya estar utilizando servicios relacionados con la inteligencia artificial en sus compañías. Si nos vamos al segmento de empresas más avanzadas, en este caso el porcentaje sube al 40%, alcanzando el 50% o la previsión de alcanzar el 50% en tan solo 2 años. De los profesionales encuestados vemos un vínculo claro entre el nivel de madurez en el uso de la inteligencia artificial y el valor que estas tecnologías aportan a su estrategia de negocio. Lo que nos dice el estudio es que en un 95% de las empresas líderes en innovación afirman obtener valor de la inteligencia artificial en su día a día, como a nivel de operaciones. En comparación con el 73% si lo vemos con las empresas de media adopción. Otro punto que me gustaría resaltar es que en cuanto a la demanda de talento, las empresas más avanzadas en el uso de inteligencia artificial están sin duda reclutando un volumen mayor de profesionales que estén especializados y que tengan las capacidades, obteniendo o optando en la mayoría de los casos a mejores puestos y mejores salarios. La inteligencia artificial desempeñará un papel clave para ayudar a las empresas a ser ágiles y competitivas, y esto nos lo refleja o nos lo refuerza el estudio. Desde Microsoft básicamente queremos democratizar el uso de la inteligencia artificial y poner especial foco en la formación y capacitación de las personas para que puedan sacarle el mayor provecho de esta tecnología. Aquí me gustaría destacar lo siguiente, es que en Microsoft seguimos apostando por el canal. Hemos sido, somos y seguiremos siendo una empresa 100% focalizada en un modelo de canal. Hemos crecido durante el último año en 1.000 partners nuevos. Esto ya suma un volumen mayor a 10.000 compañías, 10.000 partners transaccionando de manera constante con Microsoft y sobre todo con su cloud. El grueso de esos partners se está centrando fundamentalmente en trabajar soluciones sobre nuestra plataforma cloud, con lo cual la propuesta de valor de la nube de Microsoft, los servicios de valor añadido que ofrecen nuestros partners alrededor de Azure, de Microsoft 365 o de Dynamics, pienso que sin duda es un valor diferencial y de valor añadido para nuestros clientes. Cuando hablamos de formación y capacitación, desde Microsoft estamos poniendo al alcance de la sociedad nuestras herramientas de formación online. Estamos hablando de Microsoft Learn, también anunciamos recientemente la disposición de los cursos de formación conjuntamente con LinkedIn y estamos trayendo al mercado también la capacidad de certificarse a un coste mínimo para todas aquellas personas que tengan interés en seguir formándose. Hay una de las iniciativas que es Alumno 4.0, que llevamos trabajando sobre esa iniciativa durante ya unos cuantos años, que hacemos también de la mano de nuestros partners y sobre la que hemos invertido de manera significativa estos últimos años, no solo desarrollando nuevas competencias para profesionales, sino además siendo capaces de garantizar empleabilidad al final de las formaciones. Con lo cual, pues con el apoyo de la IMCP, que es la Organización Internacional de Partners de Microsoft, y con la colaboración de partners, obviamente, que están formando parte de esta misma, hemos sido capaces de llevar ese valor añadido a personas que estaban buscando empleo, que salían de la universidad o que tenían necesidades claras de reskilling.